Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía, tardes, ¿no? Ya son 12:40, entonces ya son tardes. Buenas tardes a todos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Eso quiere decir que sí, todos escuchan bien. Bueno, ok. Pues el día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra carta a los tesalonicenses de parte de Pablo. El día de hoy vamos a ver unas actitudes que tenemos que tener todos nosotros cada vez que nos enfrentamos a las situaciones de nuestra vida. Y pues haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en las semanas anteriores, pues hemos visto cómo Pablo se había enfocado en explicarles a los creyentes de Tesalónica lo que tenían que hacer y cómo deben de comportarse dentro de la iglesia con la finalidad de tener una buena relación con las personas dentro de su iglesia, con todas las personas dentro de su comunidad. Vimos como una prioridad de Cristo en la iglesia es buscar la reconciliación y la restauración de todas las personas, ¿no? La reconciliación entre personas, la reconciliación de la persona con Dios y la reconciliación con las personas que nos rodean. Eso es principalmente el mensaje más importante que tiene Dios. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo en ese camino que tenemos que hacer, en ese proceso de santificación. Vamos a empezar a ver 3 actitudes que debemos de tomar a lo largo de nuestra vida. Y primero recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia donde habíamos visto problemas. No sé si se acuerdan, vimos que, por ejemplo, había personas que no estaban de acuerdo con las decisiones que se habían tomado y no estaban de acuerdo con las personas que eran los líderes. Que había personas que eran flojas, que habían dejado de trabajar, había personas que les cuesta trabajo hacer muchas cosas y nos daba instrucciones de cómo Pablo poder apoyar a estas personas. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo esa vida problemática, ¿sí? Y esa vida es común en todas las iglesias, ¿sí? Y cómo muchas veces se reflejan estas situaciones en medio de nuestra iglesia local el día de hoy. Y vamos a empezar leyendo lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Vamos a darle una pequeña lectura rápida y vamos a ver que es muy cortito lo que está diciendo, pero es muy profundo y tiene muchos mensajes que podemos notar a simple vista. ¿Ok? Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes con Cristo o ustedes en Cristo. ¿Sí? Y si nos ponemos a verlo así rápidamente, pues podemos notar cosas muy, muy rápido de esta exhortación que Pablo le está haciendo a la iglesia de Tesalónica. Lo primero que debemos de notar es que tienen características comunes estas 3 instrucciones que les está dando. Les dice, siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Y lo primero que podemos notar es que son cosas que se tienen que hacer en todo momento. Con las palabras siempre, sin cesar y en todo, se refiere a que son cosas que tenemos que hacer en todo momento. ¿Sí? Y no basta nada más con hacerlas de vez en cuando, no basta con estar contento de vez en cuando, con estar contento cada vez que me pasan cosas buenas, ¿sí? No basta con orar nada más los domingos, no basta con orar nada más cuando yo estoy por comer, o no basta cuando me voy a dormir, no basta con eso, dice, en todo momento, le está diciendo que es algo que tiene que ser constante. ¿Sí? Y luego también nos dice que no basta únicamente dar las gracias de vez en cuando, ¿sí? Sino que tenemos que ser constantes dando las gracias, ¿sí? Entonces son actitudes que son constantes en todo momento, que tienen que ser parte de nuestra vida todos los días, en todo momento. Podemos notar que son actitudes positivas y que contribuyen al desarrollo de una comunión entre todas las personas. Cuando nosotros les enseñamos a los niños, ¿verdad? Di por favor y gracias, pues siempre les ayudamos a que estén en situaciones de comunión con las demás personas. Y eso es lo que podemos empezar a ver a simple vista, pero también pasa por nuestra cabeza que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a estar orando todo el tiempo? ¿Cómo voy a estar siempre feliz?
¿Sí? ¿Cómo voy a poder estar dándole gracias a todos en la vida por todas las cosas que hacen, ¿no? Es algo que nos puede llevar mucho tiempo estar haciendo y yo estoy realmente ocupado, ¿sí? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para estar gozoso si mi vida está llena de tantos contratiempos y tantas pruebas? Y Pablo me está diciendo, tienes que estar gozoso en todo momento. ¿Cómo puedo orar sin cesar cuando tengo que estar yendo al mercado, cuando tengo que trabajar, cuando tengo que llevar a los hijos a la escuela, cuando los tengo que recoger? ¿En qué momento voy a orar si tengo que hacer todas esas cosas, no? ¿En qué momento puedo hacer todo esto? ¿En qué momento tengo que darle gracias a todas las personas por lo bueno y por lo malo que pasa en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, me gustaría que ponerles como ejemplo algo que nos pasó esta semana. Imagínense sábado, 3 de la tarde. Calor infernal. La carretera repleta, llenísima. Uno ahí bien contento, ¿verdad? En la carretera por todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces hacía mucho calor, uno queriendo salir de la ciudad porque, híjole, ya quería ir a visitar a unos cuates. Estoy en ese momento, o sea, imagínense eso, y de repente, ¡pum! Nos pegan por la parte de atrás al carro. ¿Cómo se sentiría usted? Imagine, pero para eso ahora déjenme explicarles lo que ha pasado alrededor de toda esta semana. El domingo pasado decimos mi esposa y yo, ¿sabes qué? Ya nos hace falta un descanso, vámonos, nos vamos el viernes. A las 5 de la tarde ya estamos en la playa, sale y hacemos lo que tenemos que hacer el viernes y de ahí nos vamos, sí. Ok, de acuerdo, vámonos. Oye, ¿ya hablaste? No, todavía no, estoy checando porque necesitamos, ¿se imaginan cómo estaba yo de feliz? Pues sí, me iba a ir a la playa, ¿verdad? ¿Quién no está feliz de irse de vacaciones? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está feliz. Y de repente empiezan a pasar cosas en la vida. Mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Híjole, pues ¿sabes qué? Pues no vamos a poder ir este fin de semana. Ni modo. Y de repente sale una invitación con unos amigos. Ah, no importa, vamos a un lugar afuera de la ciudad a comer, vamos a estar todo un rato ahí platicando en buena onda con nuestros amigos. Decimos, bueno, pues está bien, no puedo ir el viernes porque tenemos cosas pendientes que hacer. Vamos el sábado, nos vamos el sábado. Queríamos irnos temprano, hay que preparar trabajo, hay que hacer más cosas y pues no se puede. Entonces, a mediodía, vámonos, es hora de irnos a descansar un rato. Y nos chocan. ¿Cómo se sentiría usted ya con todo ese contexto? Por las caras que ponen, David dice que muy contento. Sí, ¿verdad? O sea, son situaciones complicadas, así como que es algo que no tenemos el control y que de repente podemos empezar a sentirnos enojados, a sentirnos frustrados, a sentirnos que yo qué hice, por qué no me lo merezco, me he portado tan bien, soy tan buen papá y tan buen abuelito, le llevo sus dulces alegrías, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empieza a pasar muchas cosas por nuestra mente. Bueno, pues imagínense esa situación y que de repente llegue Pablo y me dice, está feliz por esto, estés gozoso por esto, ora, ¿sí? Da gracias. Y nuestra mente no agarra, no puede entender qué es lo que nos están diciendo, porque hay situaciones que están atrás de nosotros. Entonces vamos a empezar a analizar un poquito el mensaje de Pablo a los tesalonicenses y cómo lo podemos ir aplicando un poco a nuestra vida. Empezamos con el versículo 16 y dice, estar siempre gozosos. Y la palabra gozo, ¿sí? Traducida del hebreo al español, sería feliz, contento, ¿sí? ¿Y cuándo es cuando nosotros estamos contentos en nuestra vida? Normalmente cuando estamos contentos es cuando todas las cosas que pensamos y que planeamos nos salen bien, ¿sí? Yo estoy contento porque las Chivas ganaron, porque la América perdió, porque el Checo Pérez quedó en el podio, no sé, la verdad, yo puedo estar contento por mil cosas, ¿sí? O porque me comí mi cafecito que tanto me gusta, y son cosas que uno tiene, ¿no? Y cómo eso hace que nosotros estemos contentos, ¿sí? Pero pasa algo muy chistoso. Nosotros nunca nos conformamos con lo que tenemos ni con las cosas como están y siempre estamos queriendo más.
¿sí? Siempre queremos más de todo, siempre queremos tener un carro mejor, una casa mejor, los hijos más bonitos, la ropa más bonita, queremos siempre tener ese tipo de cosas. Y la verdad es que por estar haciendo ese tipo de cosas, intentando conseguirlas, nos cuesta mucho trabajo el poder estar feliz con las situaciones en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de casa porque digo, es que mi casa ya no me gusta, pues lo más seguro es que voy a tener que ponerme a trabajar como negrito para conseguir más dinero y eso va a llegarme a tener más estrés y eso va a obligarme a no estar tan contento porque tengo que estar haciendo otras cosas y eso me va a impedir poder disfrutar todo el momento que estoy viviendo. Y eso es lo que nos pasa porque siempre queremos más. Siempre queremos la casa más grande, aunque luego tengamos que trapear más metros, ¿sí? Queremos el carro más deportivo, el carro más nuevo, el teléfono más grandote, el más nuevo, el que aguanta pastelazos y ahora se sumerge y cosas por el estilo. Siempre queremos más. Que nuestros hijos vayan a la mejor escuela y siempre estamos luchando con esas cosas de querer más. Y muchas veces todo eso nos empieza a quitar la felicidad de las cosas que estamos viviendo. Y es de suponerse que estos mismos sentimientos tenían también las mismas personas que vivían en Tesalónica. Yo me imagino a los de Tesalonicenses, oh, ya se me están acabando mis guaraches. Mira, vi unos bien padres en la plaza, vamos a intentar y comprárnoslos, ¿no? Y luego el otro, no, pues es que yo le quiero hacer un segundo piso a mi choza. No, sí, pues entonces hay que empezar a trabajar. Entonces, ese tipo de cosas son comunes en todo el tiempo. Y entonces llega Pablo y les dice, no se preocupen por eso, estén siempre gozosos. Y entonces nos ponemos a pensar a nosotros, ¿Pablo tenía alguna fórmula especial? ¿Algún libro específico que le ayudaba a estar feliz? ¿Algún curso que nos iba a vender para meterlo por WhatsApp o mandarlo por Amazon? ¿Sí? No, vamos a leer la vida de Pablo. Esa persona que nos estaba diciendo que estén feliz en todo momento, cómo él era feliz. Y para eso vamos a leer 2 Corintios 11, del versículo 24 al 29. No lo busques, se los voy a leer. Esta traducción está muy padre, es la nueva traducción viviente y es muy, muy entendible. Esta persona que les estaba diciendo que sean felices, fíjense qué es lo que dice. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez, en ese naufragio, pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He pasado hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y más adelante dice, además de todo eso, todos los días llevo la carga de mi preocupación por todos los de las iglesias. Quien está débil sin que yo sienta esa misma debilidad. ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo ande en su enojo? ¿Se fijó todo lo que ha pasado, Pablo? Todo lo que había pasado había sido latigueado, apedreado, había naufragado, había pasado todo un día, toda una noche en el mar de náufrago, ¿sí? Y les está diciendo a los de Tesalonicense, a los de la iglesia tesalónica, a los tesalonicenses, estén contentos siempre, siempre gozosos. Y entonces a lo mejor en nuestra mente dice, ¿tampoco Pablo y los tesalonicenses eran masoquistas o qué les pasa? Todo lo que les está pasando, ¿cómo pueden estar contentos después de todas esas cosas? ¿Sí?
Y entonces lo que podemos ver es que ellos tenían algo en común. Y esa cosa en común la tenemos usted y yo. Y la tenía Pablo y la tenía el pueblo de Tesalónica. ¿Sí? Y es que todos estaban en Cristo. Todos habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces eso quiere decir que si usted ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, no importa todas aquellas cosas que nos están pasando en nuestra vida, no importa si son las 3 de la tarde, está en la autopista, está chocado y no llega el ajustador, no importa eso, ¿sí? No importa si ha sido azotado como Pablo con 39 latigazos, porque 40 ya eran, ya decían, es que ya son muchos, 39. ¿Sí? Eso no importaba si lo habían dado por muerto después de que habían puesto un cerro de piedras encima de él y lo habían apedreado y ya lo habían dado por muerto y lo sacan y se lo llevan. No, eso no importaba. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la diferencia. Y entonces, eso apunta a que la felicidad no debe de estar relacionada con las situaciones que estoy yo viviendo. Está relacionada con mi relación que yo tengo con Dios. Y esa es la enseñanza que nos está dando aquí primero. Para poder estar siempre gozosos, tenemos que aprender a tener una relación fuerte y clara con Jesús. Porque si no, cada cosa que pasemos nos va a hacer sufrir y nos va a causar problemas en nuestra vida. Entonces, esa relación que tenemos en Cristo, ¿cómo está hoy en su vida? ¿Cómo está el día de hoy su relación con Cristo el día de hoy? Recordemos que la relación con Cristo es un proceso. Es un proceso que implica tiempo. Y no nada más es el tiempo de que, pues yo hice una oración hace 10 años de que iba a seguir a Cristo y ya pasaron 10 años, pues entonces ya me llené más, ¿no? Como un tinaco. No, implica que usted tiene que hacer algo. Usted tiene que empezar a hacer cosas adicionales. Dedicarse tiempo para leer y meditar en su palabra, como dice Salmo 1, 2, y que eso sea un deleite para nosotros. ¿Nos deleitamos cuando leemos la palabra de Dios o todavía nos sigue causando sueño? Y más si tenemos la Reina Valera, ¿verdad? Que no le entiendo yo nada. Yo le estoy leyendo y digo, ay, tengo que tener mi diccionario a un lado porque hay palabras que yo no entiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos haciendo esa parte? ¿En verdad es un deleite para nosotros? ¿Sí? ¿Ponemos todas las cosas que hacemos en las manos de Dios? Y lo más importante, ¿ponemos en práctica lo que estudiamos y leemos de Dios? ¿O sigue siendo un conocimiento nada más en nuestra vida? ¿Cómo es esa relación, ese proceso que yo tengo con Dios? Y algo que es bien interesante, siempre decimos, no, pues es que yo le voy a entregar todo a Dios, que Él esté en el control de todas las situaciones de nuestra vida. Pero como que siempre nos guardamos unas cositas, ¿verdad? Como que decimos, sí, yo voy a dedicarle todo el tiempo a Dios, pero pues mi cartera no, ¿sale? Pues sí, yo voy a darle todo este tiempo a Dios, pero pues cuando jueguen las Chivas no, o cuando hay el partido de fútbol americano no. O, ¿sabes qué? Pues sí, pero en mi casa mando yo, en mi casa no se hacen las cosas como Dios dice, se manda porque yo soy bien macho y yo aquí mando y yo aquí trabajo y yo aquí aporto. ¿Qué es lo que no le estamos entregando a Dios? ¿En verdad le hemos entregado todo el control de nuestra vida completamente? ¿O todavía tenemos áreas de nuestra vida donde no dejamos que Él se entrometa? ¿Cómo está? ¿Y sabe qué? Pasan cosas maravillosas cuando nosotros le damos el control de nuestra vida a Dios. A lo mejor nosotros empezamos dándole primero el control de nuestra religiosidad o nuestra iglesia, como querramos llamarle, ¿no? Entonces decimos, le voy a dar ese tiempo en vez de al Dios de allá, a este. Y entonces decimos, todos los domingos de 10 a 12 o de 11 a 1 o de 12 a 2 es tiempo de Dios. Y todas las demás horas de la semana, todas nuestras actividades, las ponemos en manos de Dios. Nuestro trabajo, ¿sí? Nuestra escuela, los que estudiamos algo, ¿sí?
¿Lo ponemos en manos de Dios? O eso decimos, no, aquí no entra. Y nada más tú eres el Dios de los domingos. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a verlo. Y Dios empieza a tener un control de nuestra vida y entonces empieza Él a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y si no me cree, si usted ya tiene algún tiempo en Cristo, acuérdese de cómo era su vida antes de conocerlo. Yo me acuerdo de cómo era mi vida hace 11 años. Y es increíble las cosas que ha logrado Él en 11 años en mi vida. Veo cómo era mi relación con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, mi economía, mi salud. Tenía una gastritis terrible, ¿sí? Y cómo hoy estoy. Gracias a Dios, les comento, esta semana me hice un montón de estudios y pues gracias a esto salieron bien. Entonces, podemos ver la mano de Dios en cada una de esas relaciones, en cada una de esas situaciones que hemos dejado que Él actúe. Nosotros lo primero que hicimos fue dejar a Dios que Él actuara en nuestro matrimonio y lo ha transformado. Empezamos a dejarlo que Él hiciera un cambio en la vida con la relación con nuestros hijos y tenemos una relación completamente diferente con nuestros hijos. Hemos empezado a dejar que Él tome el control de nuestra economía y ha cambiado radicalmente nuestra economía y hemos empezado a hacer cosas completamente diferentes. Y le damos gracias a Dios por dónde nos ha sacado y por dónde nos tiene hoy. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Las promesas que tiene para nosotros más adelante. Si yo ya estoy satisfecho con las cosas en mi relación de pareja, de las cosas que me sacó a cómo están, imagínese cuando yo lo deje trabajar todavía 10 años más. ¿Cómo va a ser esa relación con mi esposa? ¿Cómo va a ser esa relación con mis hijos? ¿Cómo va a ser esa relación con todos los vecinos que están a mi alrededor? ¿Cómo va a ser esa relación con cada una de las personas que integran parte de la iglesia? ¿Cómo va a ser esa relación? Si Él me ha traído de lo más inmundo a poder ver, estar feliz en lo que estoy haciendo ahorita. Y cómo eso me puede llevar a ser feliz más adelante en las cosas que Él hará en mi vida. Entonces, resumiendo este punto, ¿cómo podemos estar gozosos? ¿Cómo podemos hacerlo en cada momento de nuestra vida? Dejando que Dios tome el control de nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta cómo Él empieza a cambiar y cómo empieza a cambiar esas cosas que eran difíciles en nuestra vida por cosas muy buenas en nuestra vida actual. ¿Sí? Y el cumplimiento de todas las promesas y de poder estar gozoso va a ser en el cumplimiento y la dependencia que yo tenga de mi vida en Dios. Mientras yo le deje más partes de mi vida a Dios, Él las va a empezar a cambiar y Él va a poder hacer cosas maravillosas. Entonces, el gozo no está determinado por las circunstancias. El verdadero gozo de un creyente depende de su relación con Cristo. Y luego ahora pasamos al versículo 17. Oren sin cesar. Y aquí no quiere decir que vamos a orar y que aquel que se llame César le vamos a decir, no, tú no oras con nosotros. ¿Sí? No es ese sin cesar, es sin cansarnos, con mucha determinación. La palabra sin cesar, ¿sí? Quiere decir que tenemos que hacerlo con una determinación y una decisión infatigable. Eso es lo que dice el griego, ¿sí? Y también volvemos a lo mismo que hace rato, ¿no? A simple vista, esta exhortación nos parece poco realista. Cada uno de nosotros tenemos un sinfín de cosas que hacer en nuestra vida diaria. Tenemos que atender nuestro trabajo, tenemos que atender las necesidades de nuestra familia. Muchas veces si tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia, pues tenemos que dedicarle tiempo. Si además de todo eso compartimos también con alguien el evangelio, pues también eso implica algún tiempo. Si estudiamos la Biblia o algún curso o lo que sea, también eso lleva algún tiempo, ¿sí? Entonces todo eso nos empieza a quitar tiempo. ¿Cómo le voy a hacer para orar si no me alcanza el tiempo para dormir lo suficiente? ¿Sí? Y tenemos que entender que la oración es una parte de un estilo de vida del cristiano. ¿Cómo es esto?
Les voy a poner dos ejemplos. ¿Cómo demuestra cada uno de ustedes que es fanático de su equipo favorito? De fútbol, de lo que quiera. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestra? Pues seguramente se compra la playera oficial, ¿verdad? Y cada vez que sale cada 6 meses vamos por ella, o si no, dice Brian que sale muy cara, entonces esperamos cuando están rebajas y ya nos compramos la de hace 5 años. Pero entonces queremos tener nuestra playera oficial, ¿verdad? De nuestro equipo favorito. Y no sabemos la alineación de todo, ¿verdad? Desde dónde jugó, dónde nació, cuántos años tiene, cuántos goles lleva, cuántos... Y le invertimos tiempo en estar memorizando todas esas cosas. Y aparte de todo, nunca nos perdemos los partidos. Uy, si son por telepagada, estamos viendo, oye, ¿tienes Skype? Oye, ¿tú tienes Skype? No, oye, invítame, ¿no? Oh, bueno, pues vamos, aunque sea unas alitas para ver ahí el partido, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer cosas que demuestran que nos interesa, ¿sí? Ahora, si usted trabaja para una empresa, ¿cómo demuestra usted que es parte de esa empresa? Pues lo primero que tuvo que hacer seguramente fue ir y firmar un contrato, ¿verdad? Y ya firmaste un contrato, bienvenido. Si le dan uniformes, pues le dan el uniforme para que se lo ponga, le dan un lugar donde tiene que trabajar, le dan una tarjeta a lo mejor con la que tiene que checar o con su huella digital o el ojo del iris, según la tecnología que haya en su trabajo, y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que llegar todos los días a determinada hora, y te vas a ir a tal hora, y tu hora de comida va a ser a tal, y si se dan cuenta, son un montón de cosas que nosotros que tenemos que hacer, tanto para demostrar que somos fanáticos de un equipo deportivo, como para demostrar que somos parte de una empresa. Porque para poder ir a trabajar, pues no importa si hay tráfico, si no hay tráfico, si tengo carro, si no tengo, si llueve, si lo que sea, yo tengo que ir y cumplir con esas obligaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando usted decide ser un hijo de Dios. Usted está obligado o tendría que mínimo intentarlo, ¿sí? Tener cosas que demuestren que usted es un hijo de Dios. Y una de esas cosas, pues es la oración. Eso va casi, casi intrínseco ahí. Tenemos que aprender a orar. Pero ¿sabe qué? Yo creo que lo que más trabajo le cuesta al creyente es orar. Porque nos cuesta mucho trabajo darnos los tiempos, darnos las situaciones en la que vamos a orar. Y entonces aquí nos está diciendo Pablo, oren todo el tiempo, oren constantemente, estén orando. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Y volvemos a regresar. Todo depende de la comunión que yo tenga con Dios. Y es un verdadero reto. Pero ¿cómo lo podemos afrontar? Vamos a hacer un ejemplo para que usted tome como ejemplo eso y va a ver cómo no es tan difícil orar en cada momento. Imagínese que su equipo favorito, ¿sí? Se va a jugar la gran final del 2024 de fútbol en Tijuana. Vamos a ir. Y su amigo favorito, el que es igual de fan que usted, ¿sí? Llega con 2 boletos para la entrada al estadio. Dice, oye, ¿qué crees? Tengo boletos para el estadio. ¿Vas o no vas? ¿Qué dirían? Pues sí, sí voy, claro, órale. Pues hay que ver el avión, ¿no? No, ya no hay aviones. La única opción es en carretera. 2,230 kilómetros, más o menos. 32 horas de carretera en promedio para llegar de Guadalajara a Tijuana. ¿Sí? Y usted dice, sí, yo voy. ¿Cómo va? Primero agarra todas sus cosas bien contento, o sea, mete, si se van en un carro, en un camión, ahí las avienta y se sube. ¡Vámonos! Traes el café, traes los refrescos, traes el agua, traes las papitas, y todos dicen, sí, sí, vámonos. Y empieza el camino y no, sí, y vamos a la final, y empiezan a platicar, y empiezan a decir, no, y te acuerdas del partido de estas, con el que calificamos, y empiezan a hacer así como que una memoranza de todo lo que están viviendo, de todo lo que pasó en este año, ¿no? Pero después de un rato, así como que se cansan de platicar, o les da hambre, y ya cada quien agarra su agüita, su refresquita, ah, toman,
empiezan a tomar y ya no dicen nada. Y de repente se acuerdan, oye, ¿y tú fuiste a la final de hace 15 cuántos años? No, no, sí. Y otra vez empiezan a platicar y empiezan a hacer el comentario sobre otra cosa. Y de repente si van, por ejemplo, en camión, pues a lo mejor ya les dio así como que ya vamos a ver una película y cada quien se pone a ver su película. Ya durante 2 horas no se hablan. Y después de 2 termina la película, empiezan, ah, sí, oye, ¿qué tal estuvo tu película? No, sí, súper padre, ¿no? El Rambo 18, no, súper buena, pura acción, ¿sí? Es porque es al futuro, ¿eh? No crean que por otra cosa. Estamos hablando de la final con los cholos después, a futuro. Entonces, por eso, entonces llega el Rambo 18, ¿no? Todos bien contentos y empiezan a platicar sobre la película. Y de repente se acuerdan, oye, ¿te acuerdas y qué crees que en mi trabajo pasó tal cosa? Oh, no, sí, en el mío también pasó tal otra cosa. Oye, fíjate que, ¿qué onda con tus hijos? ¿Sí? Si se dan cuenta, estas personas siguieron haciendo su vida normal, su viaje normal, pero simplemente iban platicando y conversando de cosas que habían vivido y de las cosas que estaban pasando en ese momento, uno con el otro. Así es un ejemplo práctico de cómo podemos hacer nosotros para orar, porque orar no implica hincarnos, no implica encerrarnos a fuerza en un lugar, no implica hacer algo en específico, es hablar con nuestro Creador, platicarle de esas cosas. Oye, Señor, híjole, pues ayer nos chocaron y pues no tenía para el deducible. ¿Qué vamos a hacer? Eso es una oración. Lo estamos involucrando en esas situaciones. Entonces, así como usted aceptó ir con su compañero de viaje 2.330 kilómetros, ¿sí? Usted también ya aceptó llevar como compañero en su vida a Dios en todo lo que resta de su vida. Y muchas veces se nos olvida eso. Él es un compañero de nuestra vida. Él es el único que va a estar desde que usted lo aceptó hasta que esté enfrente de, enfrente de la eternidad con él. Todos los demás, en algún momento nos vamos a ir. Podemos cambiarnos de iglesia, podemos cambiarnos de domicilio, podemos hacer diferentes cosas. Quizás hasta nos llegue la muerte a unos más temprano que a otros. Pero el único que va a estar con usted todo el camino, sea 20, 30, 50 años los que sean, es Dios, Jesús. ¿Cómo queremos tener esa relación con él? Y a eso es a lo que se refiere aquí el salmista, perdón, Pablo, cuando está diciendo, oren sin cesar, ¿sí? Oremos de esa manera. Oremos de esa manera. Expongámosles las cosas. En las cosas que nosotros estamos practicando los jueves cuando estamos en los salmos, son cosas que le pasaban a ellos en su vida diaria y cómo se reflejan en nuestra vida y cómo él lo único que hacía era expresárselas a Dios. Es exactamente lo mismo. Oh, es que me encanta el café. Pues dígale, Señor, es que me encanta el café del Oxxo. ¿Sí? Me encanta, soy fan del café del Oxxo. Y esa es una forma de orar con él. Señor, no dejes que me quede sin café. ¿Sí? Que cuando me traigan un café sea del Oxxo. Oh, qué padre, qué emoción. ¿Se dan cuenta de esas cosas tan simples? ¿Sí? Eso es la oración. Entonces, podemos ver que sí es posible orar cuando lo involucramos en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo voy a mi trabajo y digo, Señor, llévame con bien a mi trabajo. Ya llegué, Señor, gracias porque me trajiste bien a mi trabajo. Señor, gracias porque puedo comer. Gracias, Señor, porque me pude levantar el día de hoy y tengo una casa. Señor, mil cosas que podemos hacer. Comentarle, híjole, ¿cómo ves, Señor? Mi jefe me está pidiendo este trabajo tan difícil y no puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde puedo encontrar la solución? A lo mejor Alex me puede ayudar porque él es bien bueno en las máquinas, en el internet. Hay que ver todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esto es orar y entonces sí podemos empezar a involucrar a Dios por medio de la oración en cada una de las áreas de nuestra vida. Y pasamos al versículo 18. Y aquí podemos ver dos cosas. Déjense los leo
en la Nueva Traducción Viviente, porque es más fácil de entender ahí. Versículo 18. Sean agradecidos en todas circunstancias o en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Podemos ahí notar dos pensamientos. El primero es ser agradecido en toda circunstancia. Ser agradecido en toda circunstancia. En México hay un dicho muy famoso, ¿no? Ser agradecido ¿cómo dice? Ser agradecido es de bien nacido, ¿sí? Eso quiere decir que si tú eres de una buena familia, te enseñaron bien y por eso eres agradecido. Pero la verdad es que hay gente que a pesar de que sea de muy buena familia, a pesar de que se les enseñe, no son agradecidas, ¿sí? Es una habilidad que tenemos que aprender, no depende de nuestra educación, ¿sí? Depende de lo que nosotros somos como seres humanos. Y nos cuesta mucho trabajo ser agradecidos. Tan es así que, por ejemplo, hay una historia en Lucas 17, que es la historia de los 10 leprosos. Eran 10 leprosos que va pasando Jesús y 10 leprosos se acercan a él y todavía lejos porque no podían estar junto a él. Le dicen, Señor, sánanos. Le piden misericordia, sánanos por favor, Señor, por favor, sálvanos. ¿Sí? Y él lo único que les dice es, vayan con los sacerdotes a que confirmen su enfermedad. Antiguamente los sacerdotes eran los que se encargaban de decir si tenían lepra o no. Entonces les dice, vayan con él, con el sacerdote, para que vea. Y en el camino, los 10 son sanados, ¿sí? Y resulta que de esos 10, solo uno de ellos regresa a darle las gracias a Dios y a alabarlo. Y él le pregunta, oye, ¿y los otros 9? No estaban. Y lo sorprendentemente de la historia es que los 9 eran judíos y el que regresó era samaritano. Entonces, si se dan cuenta, no depende de nuestra educación, depende de lo que está en nuestro corazón. Ser agradecido depende de lo que está en nuestro corazón. Y eso a la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo. La palabra que se utiliza se llama gratitud y quiere decir ser agradecido. Es un sentimiento de gratitud por lo que se ha recibido y estamos dispuestos a reconocer. Eso es la gratitud, según el hebreo. Perdón, el griego, esto está en griego. ¿Sí? Según el griego, es un sentimiento de gratitud por lo que se ha recibido y estoy dispuesto a reconocerlo por eso. ¿Sí? Y Pablo le está diciendo, ustedes tienen que aprender a ser agradecidos por todo, en cada circunstancia de su vida. Entonces, eso quiere decir que yo voy a ser agradecido porque todo lo que yo estoy viviendo en mi vida lo he recibido de alguna forma. Y si nos ponemos a analizarlo, este principio es muy claro para nosotros. Nosotros recibimos todo de Dios. Y entonces, como hemos recibido todo de Dios, por eso es que nosotros podemos estar dispuestos a reconocer que lo que hemos recibido es de Dios y por eso es que podemos ser agradecidos, ¿sí? Y entonces la gratitud tampoco depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra relación con Dios y cómo entendemos que Él es el que nos ha dado todo y podemos ser agradecidos, ¿sí? Y eso depende mucho de cada área de nuestra vida. Nosotros podemos estar agradecidos por la familia que tenemos, podemos agradecer por la casa que tenemos, podemos agradecer por el trabajo que tenemos, podemos agradecer por la iglesia a la que pertenecemos, podemos agradecer por las personas que nos echan la basura en la calle, podemos agradecer por la persona que nos choca, podemos agradecer por el policía que quiere su mochada, podemos agradecer porque todo está en manos de Dios. Y esa es la moraleja de esta parte. Si todo está en manos de Dios, yo puedo agradecer
porque yo no alcanzo a distinguir todavía el propósito que Él tiene para mi vida más a futuro. Yo únicamente lo que veo es el hoy. Y si volvemos a lo que le estaba contando lo que pasaba el día de ayer a las 3 de la tarde, pues yo no sé si a lo mejor Dios me salvó de recibir un choque por un tráiler en la carretera. Y por eso es que toda la semana no pudimos viajar. Yo no lo sé. Lo más chistoso es que el golpe que nos dieron es cuando estábamos completamente el carro parado. ¿Sí? Entonces, Dios tiene el cuidado de nuestra vida. Dios tiene el cuidado en cada una de las situaciones. Él pone su voluntad y su propósito en nuestra vida. Y esa es la última parte de este versículo. La voluntad de Dios para ustedes que pertenecen a Cristo. Ahora, si nosotros leemos estos versículos, podremos entender que lo que nos está diciendo es que la voluntad de Dios en nuestra vida es que estemos gozosos, que oremos y que demos gracias. Y una parte, ojo, una parte de la voluntad de Dios es que apliquemos estos tres conceptos en nuestra vida, estas tres actitudes en cada una de las situaciones de nuestra vida. Sí, es solo una parte, no es todo. No tenemos que decir, yo voy a ser, somos bien cristianos porque siempre estamos contentos, porque oro y porque le doy gracias a todo, pero soy bien mundanote, ¿verdad? Y tengo 55,000 pecados que me acechan. No, es una sola parte. Eso es lo que tenemos que poner en una parte nada más. No es toda la voluntad. ¿Cómo lo podemos entender? Pues de una manera bien simple. Si usted es padre, usted se habrá dado cuenta que nunca le da todas las instrucciones a su hijo al mismo tiempo. Y van siempre de acuerdo a las etapas. ¿Sí? Entonces, una de nuestras etapas como creyentes, como hijos de Dios, es que tenemos que aprender que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que ser agradecidos, tenemos que orar y tenemos que estar contentos. Pero esa es solo una enseñanza. Hay otras muchas más que son también la voluntad de Dios, como que vivamos alejados del pecado. Ese es mucho más importante. Pero aquí estamos hablando de esas tres, ¿sí? Esas tres actitudes que nosotros tenemos que tener en cada área de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas en nuestra vida. No sé si se acuerdan ustedes de una película de Pedro Infante, donde entraba corriendo un señor y decía, ya, 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 y llegaba vestido de bombero y se salía vestido de policía. Y luego llegaba vestido de otra cosa y se salía de otra. Él tenía muchos roles en su vida, muchas áreas en su vida. Y usted y yo tenemos muchas áreas en nuestra vida. Tantas áreas como tengamos relaciones. Por ejemplo, Brian en este momento no tiene las mismas áreas que yo. Por ejemplo, él no es abuelo, ¿sí? Pero yo sí. Entonces, cada uno de nosotros tiene determinadas áreas dependiendo de todo lo que hacemos. Entonces, la enseñanza de hoy es, en cada área de tu vida, reconoce el señorío de Dios en él, porque tú eres un hijo de Dios. Entrégaselas si no se las has dado. Cada área, el área donde somos esposos, el área de mi trabajo, el área de que soy padre, el área donde a lo mejor soy empresario y tengo un negocio, el área donde a lo mejor soy deportista, el área donde a lo mejor soy músico, el área donde yo soy maestro, el área donde yo soy sobrino, el área donde yo soy nieto, el área, todas esas áreas, yo tengo que aprender en cada área de esa vida, de nuestra vida, a estar gozoso, a orar por esa parte de mi vida, ¿sí? Y a ser agradecido porque tengo esa parte de mi vida. Esa es la moraleja. Eso es lo que nos estaba diciendo como conclusión Pablo al pueblo de Tesalónica y a nosotros. Y a lo mejor aquí empieza un poco el reto para nosotros. Porque como les decía, a lo mejor al principio solo entregamos una parte
o una sola área de nuestra vida, Dios. Nuestra área eclesiástica, por llamarlo de alguna manera. Pero le decimos, ¿sabes qué? No te metas en mi matrimonio. ¿Sabes qué? No te metas en la relación que tengo con mis hijos. No te metas en la relación que tengo con mis padres. No te metas en la relación de mi trabajo. ¿Sí? La invitación el día de hoy es que si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, empieces a reconocer que Él te ha dado todo en tu vida y que cada una de las áreas que tú tienes implica que Él está trabajando en ellas y le tenemos que dar ese control a Él. Y en esas áreas, cada uno de nosotros tiene que aprender a ser feliz en esa área, a orar por esa área, ¿sí? Y a ser agradecido por tener esa área en nuestra vida. Y ese es el reto de lo que nos estaba explicando Pablo en esta carta de Tesalónica. Vamos a orar para dar por terminado esta parte. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy dispuso de su tiempo para conectarse, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque me has hecho partícipe de esta iglesia, Señor, en la que ellos también son partícipes, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por todo lo que ellos me enseñan, Señor, todos los días de mi vida, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y queremos empezar a reconocerte como el Señor, el que toma las decisiones y que tiene control de cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder entregarte todas, Señor, no nada más unas cuantas, a no guardarnos nada, Señor, para nosotros, que podamos entregar nuestra vida a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que en cada área de nuestra vida, todos los días, nos recuerdes que tenemos que estar contentos porque somos parte de eso. Que nos enseñes a que todos los días podemos orar por ser parte también. Y que todos los días podemos dar gracias por ser parte. Te pido, Señor, por cada una de las áreas de cada uno de mis hermanos, Señor, porque cada uno de ellos pueda tener una relación mejor con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, con sus sobrinos, con todos sus familiares, Señor. Pero también que tengan una relación entrañable y amigable, Señor, en su trabajo, Señor, con sus jefes, con sus compañeros, con los dueños de las empresas, Señor. Que puedan tener y desarrollar buenas relaciones en sus negocios, Señor. Que puedan establecer buenas relaciones con cada uno de sus vecinos, Señor. Y que podamos darle gracias, orar por ellos y estar contentos en cada una de esas áreas de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.